Vamos a continuar haciendo más bien la siguiente charla, que es por parte de ESPI Colombia, que nos tiene un tema bien interesante, que son los SIG en 3D, realidad aumentada y videojuegos como apoyo a la arquitectura y la construcción. El ingeniero Juan Manuel Suárez, como les digo, de ESRI Colombia. Bienvenido, ingeniero. El ingeniero Juan Manuel Suárez es ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica y máster en ciencias de la información y las comunicaciones, con énfasis en geomática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es instructor certificado con experiencia en el despliegue, manejo y administración de ArcGIS Enterprise, servidores, soluciones corporativas, computación en la nube y diferentes lenguajes de programación. Manejo de sistemas de información geográfica, análisis espacial, SIG en 3D y realidad aumentada. Se desempeña como instructor SIG en ESPI Colombia. Bienvenido, ingeniero Juan Manuel. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a la Universidad de la Gran Colombia por este espacio, por toda la logística y la invitación para precisamente estar aquí en este sexto GIS Day que realizamos. Como ya lo comentó Jenny, yo soy instructor SIG para ESRI Colombia, Cori, Panamá, y vengo con una charla en donde no solamente quiero cubrir la parte del 3D, porque creo que el componente 3D es bastante amplio, lo vemos en muchas herramientas, sino que quiero darle como un plus adicional en donde quiero comentarles cómo podemos trabajar con realidad aumentada, con videojuegos, aunque suene extraño, pero los videojuegos ayudan mucho, y la finalidad es ver esas dos herramientas con componente 3D para tener una experiencia de visualización, de inmersión, de interacción, con fines de, obviamente, apoyo a la arquitectura, construcción, planeación, ordenamiento. Ahí se desprenden muchas opciones. Entonces vamos a empezar. Para iniciar nuestra agenda o nuestra charla, está dividida en dos secciones. Vamos a tener primero una sección donde vamos a hablar sobre realidad aumentada, pero realidad aumentada geoespacial, ¿sí? No la convencional, sino agregándole el geo como un plus adicional. Y luego vamos a hablar, bueno, dentro de esa sección vamos a hablar sobre qué es realidad aumentada geoespacial, o como lo he empezado a definir, GeoAR, que sería como una abreviación, los casos de uso, para qué nos sirve y sobre todo cómo utilizando ArcGIS podemos hacer realidad aumentada. Y luego otra sección donde hablaremos sobre los videojuegos. ¿Por qué videojuegos? ¿Para qué nos pueden servir? Sí, no los voy a poner a jugar, aunque más o menos, pero mostrarles las ventajas que tienen los videojuegos integrándolo con los SIG y cómo ArcGIS tiene una SDK especial para poder generar productos adicionales con motores de videojuegos. ¿Listo? Me gustaría que le saquen mucho provecho, a esta charla. Por ahí estuve chequeando en el chat, explorando muchas personas, estudiantes de la electiva de SIG. Genial, ojalá se motiven muchas más personas y ojalá utilicen todas estas herramientas para muchos otros proyectos que tengan por ahí en mente. Entonces, empezando, realidad aumentada geoespacial. Primero vamos a hablar un poquito sobre la definición de realidad aumentada. Yo sé que de pronto la hemos escuchado mucho, sobre todo en videojuegos, pero entonces entrémoslo a definir, ¿sí? Y según los teóricos, según los investigadores, la realidad aumentada es un sistema que está compuesto por tres elementos fundamentales. El primero es que es un sistema que combina lo real y lo virtual, ¿listo? Va a combinar dentro de nuestra realidad, dentro de lo que podemos tocar, palpar, va a combinar elementos virtuales. Esos elementos combinados nos van a permitir tener una interacción y esa interacción va a ser en tiempo real. Es decir, que si el usuario mueve el celular, camina, si le da doble tap a la pantalla, si hace algo con ese sistema, con esos elementos, va a tener una respuesta en tiempo real de forma inmediata. Y el tercer elemento es que se va a desplegar en 3D y ahí está la clave precisamente de nuestra charla y de por qué podemos avanzar en 3D con este tipo de tecnologías. Necesariamente debemos tener un despliegue en 3D. Entonces, cualquier sistema que permita un despliegue en 3D, que sea interactivo en tiempo real y que combine objetos en el mundo real, y esos objetos son virtuales,
pero esos objetos van a contener y o representar información o datos de la superficie terrestre. Con ese componente geoespacial agregado a la realidad aumentada o AR, es que obtenemos esa realidad aumentada geoespacial. ¿Listo? Entonces va a ser elementos virtuales que representan información de la Tierra en un entorno real con interacción y en 3D. Ahora, ¿esto para qué nos puede llegar a servir? Hay un montón de casos de uso, voy a describir algunos. Esta es una clásica que es los POI o los Point of Interest, y básicamente cuando uno llega a un sitio, no saben dónde están, un sitio nuevo, no saben dónde están las cosas o está un poquito perdido, entonces uno puede explorar el entorno con su celular, con su dispositivo, y ver elementos virtuales que le indican en dónde están las cosas, un centro comercial, un cajero, una biblioteca, un centro de salud, una estación de policía, saber en dónde están, a qué distancia se encuentran, una imagen, una descripción, y poder explorar así el entorno. También podemos, por ejemplo, explorar el terreno o la superficie para mostrar la topografía o el relieve en una superficie plana y con eso poder tener una vista mucho más global desde arriba de la topografía de los diferentes lugares. También podemos, esta es súper importante porque sé que a ustedes les interesa, mostrar escenarios 3D en donde veamos edificaciones, construcciones, urbanismo, planeación, todos estos elementos teniendo en cuenta que tienen coordenadas y una ubicación en el espacio. Otro de los escenarios, navegación, poder saber en dónde yo estoy y a dónde quiero ir, pero que las indicaciones no estén sobre un mapa plano, sino que estén en mi realidad con indicaciones virtuales. También poder explorar temas de servicios públicos con redes de alcantarillado, acueductos, saber en dónde se encuentran las tuberías, cómo escanear las superficies o utilizarla para apoyo en la captura de datos en campo y poder tener datos más precisos, de mejor calidad y apoyar un poco esa captura cuando estemos en campo. Son algunos de los ejemplos que tenemos. Y esos ejemplos, todos los que les acabo de decir, se pueden hacer con ArcGIS. ¿Cómo se hacen con ArcGIS? Resulta que Esri desarrolló una SDK llamada ArcGIS Runtime y está en dos presentaciones, en dos sabores. La primera es para trabajar con la SDK para Android Studio, para Android, y poder desarrollar o en Java o en Kotlin como lenguaje de programación. La segunda es para desarrollar en .NET y poder programar en un lenguaje llamado C#. Hay diferentes opciones, ¿listo? Por lo tanto, necesitaremos un IDE o un programita para poder programar esas aplicaciones, o Android Studio o Visual Studio Community, que son los más utilizados. Esas soluciones que nosotros hagamos se pueden ejecutar en cualquier celular que sea compatible con ARCore o ARKit. La verdad, la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría gama media, ya tienen reconocimiento de ARCore y ARKit. Básicamente esa tecnología nos permite reconocer superficies planas, escritorios, sillas, mesas, el suelo. De esa manera podemos tener una superficie sobre la cual desplegar esa escena 3D. Esos elementos que se van a mostrar, esos elementos virtuales, van a estar en la nube, van a estar en ArcGIS Online. Y otro de los elementos importantes es que el código, los ejemplos y muchas otras opciones están en el GitHub para que nosotros podamos explorar y podamos hacer nuestras propias pruebas. ¿Listo? Yo voy a mostrarles cómo funciona haciendo un ejemplo en Android, haciendo un ejemplo con .NET y sobre todo mostrándoles algunas particularidades que a mí personalmente me parece un poquito más sencillo para empezar .NET. Entonces, me voy a pasar por acá para Android. Aquí está Android Studio. ¿Listo? Básicamente, este es el ejemplo clásico. Bueno, el ejemplo clásico no. Este es el ejemplo que se encuentra en GitHub. Si uno busca en GitHub, ¿qué es GitHub? Por si de pronto no lo conocen. GitHub es un repositorio de código, ¿sí? Es como una nube en donde hay un montón de código que muchos desarrolladores hacen y comparten. Entonces, Esri tiene un GitHub oficial donde publica muchos de los ejemplos y muchos de los alcances con sus SDK y con los temas de programación. Entonces, uno entra al GitHub, descarga la carpetica, la abre, en este caso yo descargué la versión de Java, la abre en este caso en Android Studio y puede explorar todos los ejemplos. Aquí al costado izquierdo podemos ver todas esas carpeticas, son un ejemplo, ¿sí? Esto es todo lo que se puede hacer con la SDK.
Hay unos como por ejemplo navegación NAR. Este es el proyecto y el código para implementar una solución a partir de navegación NAR. ¿Sí? Ahí ya las estoy explorando. O por ejemplo explorar escenas como si estuviéramos volando, como si estuviéramos en un avión y mirando hacia abajo y se viera toda la superficie. O incluso explorar y visualizar escenas en una superficie plana. ¿Listo? Este es el ejemplo sencillito, ahí lo tengo, entonces voy a conectar, no tenía conectado mi celular, porque esto con solo teoría, no soy muy fan de la teoría, es interesante, pero entonces vamos a explorarlo mejor en detalle, ¿listo? Ya tengo conectado mi celular, vamos a darle play. Este es el código que descargué, no lo modifiqué, solamente lo descargué y lo ejecuto aquí en Android. Conecto mi celular, ahí creo que ya se ve mi celular. Entonces le doy permisos para que acceda a la cámara, escaneo una superficie plana y cuando la escaneo me va a salir la escena. Esta es la escena que está en el GIF. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo un servicio de ArcGIS como mapa base, un servicio de elevación de ArcGIS también como mapa base, y lo que se visualiza en 3D es un mesh o una malla. Eso es lo que está leyendo. La información está en ArcGIS Online. Yo solamente la estoy accediendo porque ya la definí dentro del código. Es súper interesante ver la información en 3D o los edificios en 3D, sobre todo que el detalle es bastante interesante. Se alcanzan a visualizar los vehículos. Cada vez que yo me acerco y se pueden visualizar. Y tener la percepción como si yo estuviera sobrevolando toda la zona. ¿No? Bueno, ese es un ejemplo utilizando Android que se encuentra. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto nosotros mismos con nuestro material? Les voy a mostrar cómo se hace utilizando la otra SDK, la de .NET. ¿Por qué? Porque .NET, o bueno, Visual Studio Community, tiene la particularidad que nos provee plantillas para que nosotros creemos proyectos a partir de una base. Voy a utilizar la plantilla. Entonces, aquí tengo Visual, voy a crear un nuevo proyecto. Voy a buscar una plantilla llamada Augmented, ¿sí? Son plantillas de realidad aumentada que vienen con la SDK de ArcGIS para crear proyectos en iOS, en Android o multiplataforma. Voy a utilizar Android precisamente, le digo siguiente. Vamos a definir entonces aquí el nombre de nuestra aplicación, se va a llamar GIS Day Gran Colombia. ¿Listo? GIS Day Gran Colombia, lo guardo en esa ubicación y crear. Aquí hasta el momento que he hecho, GIS Day Gran Colombia. Pongámosle sexto. Sexto GIS Day Gran Colombia. Creo que ya. ¿Qué estoy haciendo? Así como cuando a veces nosotros abrimos Word, Excel o PowerPoint, que traemos una plantilla para partir de un punto, eso mismo estoy haciendo acá, que uno crea una presentación en PowerPoint y utiliza una plantilla y ya viene con colores, animaciones y cosas. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Cojo una plantilla y esa plantilla me permite crear un proyecto nuevo, pero que ya tiene código. ¿Sí? Este código yo no lo escribí, yo no lo descargué, yo no lo copié. Yo utilicé la plantilla y él me crea el código. ¿Listo? Aquí hay varias cositas, pero entonces voy a empezar ejecutándolo en mi celular porque la primera vez que se ejecuta se demora un poquito. Entonces, para que aprovechamos el tiempo mientras se ejecuta, yo les voy comentando qué es lo que hace la aplicación. Si está conectado a mi celular. Quiero verificar. Creo que sí. No salió error. Ah, bueno, la versión de mi celular ya está viejito. No, mentira, no lo he actualizado. Les voy a decir que esto tiene Android 11, le digo que sí. Y me voy a ir por acá y le digo Android 11. Y listo. Guardamos, cerramos y ejecutamos. Ahora sí, si no nos sale error, les voy comentando qué hace el código y explicándoles un poquito lo que estamos haciendo. Creo que ya. Bueno, resulta que aquí se utiliza un lenguaje de programación llamado C#, es un lenguaje orientado a objetos, y básicamente de todo esto hay dos métodos importantes, ¿sí? O dos pedacitos de código importantes. El primero es este método llamado onCreate. Acá, ¿qué se hace?
Si uno lo explora así rápidamente, bueno, utiliza el runtime, ¿sí? Para inicializar algo, un entorno por ahí, pero lo importante, más allá de esas cositas, es acá, vean. Esta parte son las coordenadas, latitud y longitud. Ahí yo puedo decir qué es lo que quiero mostrar en realidad aumentada. Aquí también hay un Z y unos X, Y, Z en rotaciones. Rotación en el eje X, rotación en el eje Y y rotación en el eje Z. ¿Listo? Esta es la posición central del usuario. Aquí abajo, ¿qué hay? ¿Recuerdan la escena anterior que les mostré del mesh, de la malla? Es una escena en España y yo volaba por la escena. Cuando yo muevo el celular 1 metro, en superficie se me van a mover 10 kilómetros. Ese es este factor de traslación, de movimiento. ¿Listo? El segundo bloque importante es este de acá, initialize. Este método que adentro tiene una cosa llamada try y catch, básicamente lo importante es esto de acá, lo que está dentro del try. El try es básicamente intente hacer algo. Si no puede, ejecute esto que va a ser un error, ¿sí? Va a atrapar el error, la excepción y la va a mostrar. Pero suponiendo que todo no funcione, solamente nos importaría inicialmente este try. ¿Qué hace esto? La primera línea nos va a crear una escena, va a instanciar una escena, ¿listo? Va a crear una escena, le va a agregar unas propiedades a esa escena, como por ejemplo el mapa base, como por ejemplo si es visible el fondo o no, como por ejemplo la superficie de elevación. Vean que la superficie de elevación es una URL que pertenece a un servicio de ArcGIS Online. Listo, ya por ahí creo que se ejecutó. Ay, mi celular estaba bloqueado y creo que tuvo errores. Ya lo volvemos a ejecutar. La segunda vez no se demora tanto. Esa URL es un servicio de elevación que está en ArcGIS Online, que ya Esri desarrolló y nos ofrece. Entonces nosotros simplemente podemos utilizar esa misma capa, llamarla y mostrarla en realidad aumentada. Ya se ejecutó, voy a pasarme aquí a mi celular. Quiere decir que ahora identificamos una superficie plana, doble tap, y nos muestra, ay, batería baja en mi computador. Ya, listo. Y nos debería mostrar, bueno, se me fue para arriba, nos muestra el Monte Everest. Las coordenadas que estaban en el código corresponden al Monte Everest, que debe como medio cerca a la falda de la montaña y muy arriba, pero ya tenemos algo para mostrar en realidad aumentada. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar aquí la aplicación. La plantilla funciona bastante bien, muy interesante, pero entonces vamos a hacerle cambios a ese código. ¿Qué cambios vamos a hacer? Lo primero es que utilizo esta misma plantilla, pero me voy a teletransportar a otro lugar, únicamente cambiando las coordenadas. Entonces, si me voy para acá, quito las coordenadas del Everest porque eso es muy lejos y yo quiero algo más local, cambio coordenadas, guardo por acá y ejecuto. No hice ningún cambio, solamente cambié coordenadas para una ubicación en donde, en Bogotá. ¿Listo? Cambio coordenadas, latitud, longitud, ejecuto y ya estuvo. Entonces, coordenadas que ustedes quieran explorar, las pueden poner y listo. Vamos a mirar aquí mi celular, le doy permisos. Debería darle permisos ya para siempre, ¿no? Es maña que tengo. Superficie plana, está un poquito pequeño el escritorio, pero no importa. Vamos, ya identificó, le doy doble tap. Ahí está leyendo la capa y ahí nos la trajo. Listo, podemos sobrevolar Bogotá. Premio al que identifique algo. No mentiras. Creo que me fui muy como a los cerros, las coordenadas me quedaron muy arriba. Vean, ahí se logran ver más o menos los Transmilenios, esos son como los Transmilenios y las estaciones, esos que como la autopista pareciera, tiene cara. Ahí se logran identificar. ¿Listo? Bueno, esto está muy interesante, muy bonito, pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero traer mis propias escenas? ¿Sí?
Yo como arquitecto construí un modelamiento de un edificio, yo estoy pensando en planeación de alguna, no sé, algún centro especial, no sé, diseñando algo particular y necesito mostrarlo o quisiera mostrarlo. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, en ArcGIS Pro, una escena en 3D. ArcGIS Pro tiene la particularidad que nos permite cargar muchos modelos 3D, como por ejemplo la súper popular son los OBJ, ¿sí? Los OBJ los podemos importar en ArcGIS Pro, entonces ustedes pueden hacer su modelamiento en el software que deseen, convierten en un OBJ, hay otros más formatos que permite ArcGIS Pro, lo importan, le ponen coordenadas y lo ponen en un mapa. Aquí lo importante es eso, en dónde está el edificio, en dónde está la urbanización, en dónde se está haciendo la planeación y poderlo representar así en mapas. Tenemos esta información ya en 3D. En este caso, esta zona es de Ecuador, corresponde a la zona central de Naciones Unidas en Quito, en Ecuador. Tenemos estadios, tenemos hoteles, tenemos edificios y sobre todo podemos visualizar la representación de árboles o de edificios un poco más altos de colores, que esos son extrusiones que generamos a partir de polígonos. ¿Listo? Esta misma escena en ArcGIS Pro la vamos a exportar y exportado se ve así. Esto es ArcGIS Online. Es la misma escena, solamente que ya no está en mi escritorio, en mi computador, sino que está en la nube, está en ArcGIS Online. Ya es un servicio, ya es una escena que cualquier otra persona puede visualizar y puede consumir. ¿Listo? Ahí está nuestra escena. Esa escena yo la voy a cargar para verla en realidad aumentada. Entonces, ¿cómo podría hacer? Me voy aquí a mi visual, al código, y voy a quitar el pedacito de código que él intenta hacer, lo que está dentro del try. Quitamos esto, ¿sí? Y ahora yo voy a copiar por aquí que tenía preparado este pedacito. ¿Qué hace esto? En resumen, si yo quiero cargar una escena, yo tengo que llamar el identificador de esta escena. Y el identificador aquí está en la URL. Lo copio, lo pego aquí, guardándolo en una variable de tipo string. Luego lo que hago es voy a concatenar el ID con la URL de ArcGIS Online. Y de esa manera yo voy a obtener la URL completa de la escena que quiero mostrar. Después de eso, voy a instanciar nuevamente una escena a partir de la URL que le estoy enviando. Se le agregan otras propiedades en temas de la restricción a la navegación, se agrega la escena y luego recuerdan que tanto la de España como la de El Everest como la de Bogotá nos aparecía todo grandote. Nosotros podemos recortarla y que nos muestre no todo el extent, sino que genere un corte a 3.000 metros o a 10.000 o a 5.000 o a lo que ustedes prefieran, a 3.000 metros como radio. ¿Listo? Él lo va a recortar partiendo de ¿dónde? Partiendo de las coordenadas. En este caso las coordenadas no son de Bogotá, sino son de Ecuador. ¿Listo? Pegamos las coordenadas. A partir de esas coordenadas, él va a hacer un corte a los 3.000 metros, va a recortar la escena y aquí yo le estoy diciendo que más o menos haga una proporción para que ponga esa escena en una superficie que tenga aproximadamente 60 centímetros. ¿Sí? Lo guardo, ejecuto y si todo sale bien, podemos ver la escena que les mostré en ArcGIS Pro y que se subió a servicio a ArcGIS Online dentro de mi celular con la SDK de ArcGIS Runtime. Entonces, ahí se está ejecutando. Ya se ejecutó, me paso aquí a mi celular. Vamos acá, le damos permisos. Listo, identifique superficie plana, perfecto, doble tap, le damos. Y funciona, suspenso, suspenso. Bueno, me la dejó como arriba, la superficie plana estaba medio rara. Ahí está, tenemos la escena que les estaba mostrando. Ustedes creo que están más familiarizados con los modelos 3D. ¿Qué pasa si esos modelos 3D que ustedes ya tienen, los pasan a ArcGIS Pro, los comparten como servicio y los ponen aquí? Es una de las posibilidades.
Inclusive ya estando en ArcGIS Online se pueden hacer un montón de cosas, si les soy sincero. Y a partir de que ya estén dentro de un SIG, se pueden hacer un montón de análisis. Análisis en 3D, análisis de líneas de visibilidad. Se puede incluso hacer como cortes y segmentación de los modelos. Hay un montón de cosas que se puede hacer con esto. Les estoy mostrando algunas de las posibilidades. ¿Listo? Quiero irme un poquito más al enfoque arquitectónico. No soy arquitecto, me disculpan si la embarro en algún momento, pero por aquí hay una escena muy, muy chévere que me gustaría compartirles. Esta de acá. Esta es una escena del norte de Bogotá, como la parte de el Virrey, pero muy grande. No sé desde qué calle está, pero más allá de eso, tenemos un montón de edificios extruidos en 3D y además aquí en el centro, donde están todos estos arbolitos interesantes, este edificio central es el edificio de Esri. El edificio de Esri fue modelado utilizando herramientas como City Engine, se exportaron para publicarlas en ArcGIS Pro y subirlas como un servicio a ArcGIS Online. Aquí se puede ver más en detalle, se ven los muros, las ventanas, las escaleras, incluso los cubículos, ¿sí? Por aquí en el segundo piso nosotros damos capacitaciones, ahí bienvenidos, la cafetería que está en el primer piso al fondo, bueno, no se alcanza a notar bien, pero esto es un servicio, esto está en ArcGIS Online y lo podemos consultar. Si está en ArcGIS Online, ¿lo podemos ver en realidad aumentada? Sí, señores. Solamente voy a copiar el ID, me voy a Visual, pego el ID y lo que necesito es, obviamente, cambiar las coordenadas. Entonces, copiamos por aquí las coordenadas de donde se encuentra el edificio de Esri Colombia, las pego, guardo y ejecuto. Básicamente no hice ningún otro cambio. Si esto funciona así tan fácil, prácticamente ya tenemos una plantilla para cargar cualquier escena que tengamos en ArcGIS Online utilizando realidad aumentada. Vamos a ver, ya lo ejecuté, está cargando, me paso aquí el celular. Vamos a alguna superficie plana. Ahí está, doble tap. Y ya está, estaba demoradito. Uy, me quedó muy encima. Bueno, quedó muy chiquitico el edificio, ¿no? Pudimos haberle cambiado un poquito las propiedades para que se viera mejor. Pero bueno, más allá de eso, creo que el pulso no me ayuda mucho, me disculpan. La escala es muy pequeñita y un movimiento así muy ligero se mueve bastante. Pero vean que ahí está nuestro edificio de Esri, con todos los pisos, las representaciones de muros, escaleras, oficinas, escritorios y demás elementos. Listo. Bueno, eso les quería mostrar en temas de realidad aumentada. Para no extenderme tanto, sobre todo porque me queda otro tema, vamos a pasar rápidamente a hablar de los videojuegos. ¿Listo? Pareciera que fueran temas separados, pero están muy vinculados. Y sobre todo, ¿por qué vengo a hablarles de videojuegos? Porque los videojuegos nos permiten generar otras soluciones y otros productos bastante interesantes. ¿Y por qué ArcGIS se puede integrar con videojuegos? Básicamente porque los videojuegos nos permiten muchas, muchas ventajas. Primero, que los videojuegos tienen una renderización en 3D supremamente óptima, muy, muy rápida, ¿sí? Segundo, que al ser videojuegos, nosotros podemos agregar físicas, animaciones, colisiones, efectos especiales, interacciones, sonidos, lo que ustedes se puedan imaginar de cualquier videojuego. Es como si nosotros pudiéramos crear un videojuego, pero con mapas reales, con datos reales, con sus propios modelos y representaciones 3D de edificios, construcciones, urbanizaciones y demás, con coordenadas además. Porque lo importante de eso es esto, en dónde se encuentran los elementos. Y no solamente eso, los videojuegos o los motores de videojuegos nos permiten crear productos para celular, para computador y además generar productos adicionales como realidad aumentada y realidad virtual. Y esto es gracias a que nosotros podemos vincular ArcGIS a través de otra SDK, la SDK de ArcGIS Maps para motores de videojuegos, integrarlo con dos de los grandes motores de videojuegos que son Unity y Unreal Engine.
para generar productos de lo que a ustedes se les pueda ocurrir. El límite es la imaginación. Hay muchas cosas por mostrar acá. Pero les quiero mostrar un pequeñito ejemplo. Por aquí está precisamente Unity. Yo no utilizo Unreal. Lo que hago en Unity es lo mismo de Unreal, técnicamente hablando, pero yo utilizo más Unity, es ya cuestión de gustos. Pero si ustedes manejan Unreal Engine, les funciona perfecto. Como de pronto sabrán o de pronto no, les comento, tanto Unity como Unreal soportan también elementos 3D como los famosos OBJ. Ahora bien, la SDK ya está instalada, aquí la tengo en mi Unity instalada. ¿Y qué nos permite hacer? Vean, configurar coordenadas, al costado derecho se ve. Yo puedo configurar coordenadas de la zona que quiera. Yo puedo configurar la cámara con las coordenadas que necesito. Puedo definir cuál quiero que sea el mapa base. Puedo definir cuál quiero que sea la elevación o digamos que el modelo que él va a tener para representar esa elevación. Capas. ¿Recuerdan que yo les dije que eso estaba en ArcGIS Online y que estaba como servicios? Pues al ser servicios, yo las puedo leer desde cualquier cliente que me permita leer esa información geográfica. Y la SDK de ArcGIS dentro de Unity o Unreal Engine me permite leer esos servicios. Esto que estoy leyendo acá está en ArcGIS Online. Y si se dan cuenta, la escena que yo les mostré de ArcGIS Pro y que se subió a ArcGIS Online, vean que es la misma aquí dentro de Unity. Vamos a darle play para explorarlo un poquito. Esto es bastante interesante porque nos permite representar más elementos en 3D renderizados de una forma mucho más rápida. Y no solamente eso, sino que yo a esto le puedo agregar animaciones. Yo puedo poner vehículos a transitar por la vía, puedo representar un deslizamiento, una avalancha, no sé, un terremoto, una inundación, efectos naturales adicionales. Puedo hacer análisis de visibilidad también para ver qué zonas, digamos que se pueden visualizar desde cierto punto, y ahí tengo toda mi visualización. Además de interacción, yo puedo poner un muñequito a correr y que ese muñequito sea el jugador caminando por toda la ciudad, por poner así ejemplos medio locos, ¿sí? Ese es el ejemplo del estadio que está en la ciudad de Quito, en Ecuador, en Naciones Unidas. Yo puedo representar lo mismo que les mostré con el edificio de Esri, también se puede hacer. Eso es una escena, eso tiene servicios. No importa que tenga más detalle de escaleras, escritorios, ventanas, paredes y demás, aquí la puedo traer y la puedo representar en Unity. Aquí abrí la escena, solamente cambio coordenadas, leo unos servicios diferentes, lo cargo en mi escena y lo podemos visualizar. Ahí precisamente lo tenemos. Algo interesante es que los motores de videojuego nos permiten generar productos adicionales como se los comenté. Unity me permite crear productos de realidad aumentada. Tengo más posibilidades. Unity me permite generar productos de realidad virtual. ¿Qué pasa si yo tengo unas gafas de realidad virtual, me las pongo y visualizo mis modelos en 3D representados a través de Unity? Y ese modelamiento que yo hice previamente, que ya no sea de pronto un plano 2D, un CAD, o de pronto, no sé, otros productos que llevan mucho más tiempo y que de pronto son un poco más complejos, sino una interacción y una inmersión total con este tipo de soluciones. Ahí está. Uy, creo que me metí mucho al edificio. Quería mostrarles un poquito internamente la representación que se tiene, pero me pasé. Bueno, ahí ya medio logré clasificar. Veanlo. Y esto con otros elementos, tenemos muchas más posibilidades. Bueno, listo. Eso les quería comentar y mostrar por acá. Entonces, la idea no era solamente hablarles un poquito del 3D, sino de llevar ese 3D a otro nivel, de mostrarles cómo tecnologías emergentes o de vanguardia de la cuarta revolución digital, que se habla mucho últimamente, que realidad aumentada, que realidad virtual, aunque ahí están vinculados los videojuegos, nos permiten vincular ese 3D para llevarlo a otro nivel. Pero no solamente llevarlo a otro nivel, sino ponerle coordenadas, saber en dónde está, poderlo modelar y representar a través de un SIG, porque a partir de ahí se nos abren un montón de posibilidades.
Muchísimas gracias por el espacio, espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y bueno, ahí estoy disponible para la sesión de preguntas o cualquier dudita que tengan. Muchísimas gracias a todos.